y le dijeron que le tenían que cortar hasta la rodilla. Y yo le dije, te voy a hacer unas nanopartículas para que te cierren esas heridas. Así que no pudieron poner ninguna prótesis porque se regeneró. Después de las ratas Wistar que usamos en el laboratorio, la primera rata humana siempre he sido yo. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tenemos a Tessy López Gorne, científica, investigadora, acompañándonos aquí en No hay lugar común. Le agradezco muchísimo que venga al programa. Gracias, Ricardo Rafael. Estoy muy contenta. Vamos a hablar de su vida, que es una vida fascinante. A usted le ha tocado, pues, explorar estas partículas pequeñitas, las nanopartículas que están revolucionando la ciencia en más de un campo. Sí. Usted tuvo una hermana que sufrió diabetes y eso le llevó a utilizar su conocimiento en tratamiento para personas que, como ella, sufrieron la diabetes. Para comenzar la conversación, cuéntenos cómo llegó a las nanopartículas y cómo este hecho familiar, personalísimo, le dio un rumbo a su carrera muy interesante. Sí. Bueno, yo estaba estudiando fisicoquímica en la UAM Iztapalapa. Y llegó un profesor francés a hablar de las nanopartículas y empezaba todo el proceso de las nanopartículas en el mundo y se me metió en la cabeza. Y yo quiero hacer la maestría en eso, y yo quiero hacer la maestría en eso. Y entonces hice la maestría en nanopartículas. Esos años 80, principios 82. de los 82. Sí. Realmente empezaba. A ver, perdóneme, ¿qué es una nanopartícula? Una nanopartícula solamente es cuestión de tamaño. Es una partícula 1.000 millones de veces más pequeña que un metro. Para que sea más fácil para el público, es una partícula 1 millón de veces más pequeña que una hormiga. Si la comparo con un átomo. Si la comparamos con un átomo, en una nanopartícula caben, dependiendo del tamaño del átomo, pueden caber de 5 a 8 átomos. En una nanopartícula. Sí. Estamos hablando de una partícula que además puede hacer cosas. Sí. Que se utiliza y se va a utilizar cada vez más, particularmente en medicina, no solo en medicina, pero está teniendo un gran impacto. A ver, ahora sí, cuénteme cómo se cruza usted con la medicina y con la diabetes o con el cáncer o con la epilepsia. Yo estaba haciendo nanocatalizadores para la industria petroquímica cuando llegó el director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con el director general y me dijeron, Tessy, me dijo el director del instituto, te queremos en el instituto para que hagas nanomateriales para medicina. O sea, pasó de la petroquímica a la medicina. Por supuesto, sí. Pero soy una mujer que me encantan los retos. Entonces le dije al doctor Sotelo, sí, por supuesto, pero ¿en qué condiciones? Hay que negociar. Me dijo, las que quieras.
Y le dije al rector, ¿en qué condiciones? Las que quieras. Perfecto, me voy al instituto. Entonces, Al Instituto de Neurociencia. de neurología y neurocirugía. Me fui. Creció tanto que entonces le dije al doctor Sotelo, necesito más espacio. Y se hicieron 2 laboratorios. Ahí comienza, Tessy, en temas de epilepsia. ¿Cómo las nanopartículas pueden intervenir a una persona con epilepsia para mejorar su condición de salud? Sí, la nanopartícula nosotros pensábamos ponerla directamente con una operación de mínima invasión. Estábamos en modelos de ratas todavía y lo logramos. Y lo lograron. Sí. Entonces, lo que decidí, bueno, pero al mismo tiempo estábamos haciendo cáncer. Todo con ratas. Primero con células y luego con ratas. Las de epilepsia eran de liberación controlada de fármacos. Así no se desperdiciaban los fármacos. Salía baratísimo a comparación de cómo salía... Me decía hace un momento que si fuera tomada, de aquí a que el organismo procesa ese medicamento y al cerebro llega al 1%. Sí. ¿Cuál es la efectividad de una nanopartícula liberada a partir de estos dispositivos intracraneales? Como estamos haciéndolas ahorita, a mí me dio epilepsia después del infarto cerebral que me dio en el 2010. Así que dije, no puede ser con una cirugía de mínima invasión. ¿Cómo es eso? Entonces empezamos a estudiar, meterlas por la nariz, pero teníamos que unir las nanopartículas al nervio trigémino para que se fueran al cerebro. Así pasa el 85%. 85%. Ahorita hablamos justamente del infarto cerebral que usted enfrentó, pero déjeme regresarme ahora al tema de su hermana, porque eso ocurre mucho antes. Bueno, sí. Ella sufre de diabetes, como sabemos, alguien con diabetes avanzada, cualquier herida puede tardar mucho en sanar y muchas de las personas se van, ¿no? Justamente por este tema. ¿Qué encontró usted en el campo de las nanopartículas para esta enfermedad? Le voy a decir, mi hermana fue muy importante para mí y lo sigue siendo. Mi hermana y yo crecimos muy, pero muy pegadas. Cuando le dio esa diabetes espantosa, una diabetes tipo 1. Muy joven. Sí, a los 17 años más o menos. Pero tenía pie diabético. Y un pie diabético que toda la planta se le pelaba. Así que entró a la clínica del pie diabético en nutrición y le dijeron que le tenían que cortar hasta la rodilla. Su marido se la llevó a Houston. No sé, le salió un dineral, pero regresó más o menos curada. Y yo le dije, te voy a hacer unas nanopartículas para que te cierren esas heridas. Y empecé a trabajar en eso. Y a leer, y a leer, y a leer, y a trabajar. A mí las cosas se me ocurren de repente. Pero tengo que estar leyendo del tema y discutiendo del tema con otras personas que sepan. Y logra desarrollar una suerte de pomada con nanopartículas para curar heridas de personas diabéticas. Al principio era una pomada, pero ahora es un gel, porque es más fácil la aplicación en gel. Se la aplicaba y era muy cuidadosa, se limpiaba, luego se desinfectaba como debe ser y la aplicación del gel. Y funcionó. Y se le cerró. Se le cerró. Ahora le debemos al público pues esta paradoja donde usted pone a trabajar en cuestiones del cerebro, en epilepsia, y usted misma es víctima de algunas de las enfermedades que justamente estaba observando. Cuénteme cómo lo vivió, cómo vivió el infarto,
¿Cómo cambió esto su vida? ¿Y Bueno. qué sigue siendo ahora, después de la experiencia personalísima? Es que la rata, después de las ratas Wistar que usamos en el laboratorio, la primera rata humana siempre he sido yo. Tuve una enfermedad autoinmune que se llama conígeras. Lo que hacen los médicos es quitar todo el pedazo. Entonces... Está hablando de un cáncer. No, es una enfermedad autoinmune. Autoinmune. Entonces, bueno, la tuve en los glúteos. Me quitaron todo y además estaban pensando qué prótesis me iban a poner y no sé cuánto. Y yo me empecé a poner mis nanopartículas. Pues cuando regresé al médico, yo tenía cerrada la herida y además regenerado la zona. Uh-huh. Así que no pudieron poner ninguna prótesis porque se regeneró. Y eso hace la nanopartícula. Con el pie diabético lo que hace es, bueno, empecemos. Primero, el pie diabético no se puede curar y todavía en el mundo no lo pueden curar porque tiene entre 10 y 12 bacterias. Con un antibiótico es tan selectivo que solamente pueden matar una bacteria. ¿Y qué van a hacer con las otras 9 que están conviviendo entre sí en esa herida? Con un antibiótico de alto espectro, a lo mucho pueden matar 3 bacterias. Sin embargo, yo pensé, bueno, si rompo la cáspide, que es el cascarón que las cubre, La bacteria. ¿sí? Llego al ADN de la bacteria o al ARN de las que no tienen ADN y rompo los enlaces. Carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-oxígeno y mato a la bacteria. Y luego el catalizador empieza a actuar, le ayuda a las células a regenerarse, porque las células tienden a regenerarse solas. Pero si tienen a alguien que les esté empujando, pues queda perfecto. Es sorprendente hacia dónde va la medicina y muy probablemente usted está abriendo brecha de lo que luego será la gran avenida de la cura de muchos de nuestros padecimientos, Tessy. Es increíble cómo ha respondido los mexicanos, porque ahorita hemos curado alrededor de 30,000 pacientes que estaban destinados a la amputación. Como usted sabrá, y como somos todos los mexicanos, o todo el mundo, probamos todo lo que hay. Desde productos milagros hasta nanopartículas en gel. Todo lo que nos dice el doctor y todo lo que encontramos en el mercado. ¿Hoy está disponible este gel para el público que nos está viendo? Por supuesto, está disponible. ¿Los médicos lo están ya recetando? Sí, se llama teskinano.mx. Teskin Nano, el gel. El gel. La página es teskinano.mx y también se encuentra en redes sociales. Pues le agradezco muchísimo, Tessy, que haya acompañado hoy a nuestra audiencia, que nos haya compartido sus conocimientos. Sin duda, pues apasionante y bien compartida en esta conversación. Me siento muy feliz de estar aquí. Gracias, Tessy. Cerramos la conversación de esta noche. Nos encontramos próximo sábado. No hay lugar común en ADN Noticias.